Listo. Retomando lo que habíamos visto en nuestra sesión introductoria, nuestra sesión pasada del taller introductorio a Python como lenguaje para el estudio económico, vamos a retomar una serie de conceptos claves que nos van a servir a la hora de estar haciendo análisis económico. En primer lugar, me gustaría que recordásemos los distintos conceptos que hemos visto alrededor de, en general, el taller, que hasta el momento han sido, por ejemplo, los operadores numéricos, es decir, esas operaciones básicas que podemos hacer con Python. Vimos los objetos primitivos, que son los enteros, los flotantes, los strings y los booleanos, es decir, esos tipos de datos que tenemos dentro de Python y con los cuales podemos trabajar. También vimos lo que son las variables, un concepto muy importante porque es la forma como nosotros podemos guardar información dentro de un concepto bastante menos complejo. También entendimos que las variables están compuestas por dos factores fundamentales: identificadores, que son sus nombres, y un contenido, que en este caso puede ser ese tipo de datos que tenemos guardado dentro de las mismas. También comprendimos lo que son los operadores de comparación, que en últimas nos regresan un verdadero o falso, es decir, cuando comparamos si algo se está cumpliendo o no. También tenemos los operadores lógicos o operadores booleanos, que en últimas lo que nos permitían es establecer un flujo de trabajo para determinadas circunstancias. Entonces teníamos el operador and, or o not para, digamos, ayudarnos a cumplir o a revisar si ambas condiciones o una cantidad de función, una cantidad de condiciones se podría estar llegando a cumplir. En este caso lo hacíamos con el ejemplo de si algo se cumple, lo utilizábamos, por ejemplo, Uriel es profesor, Uriel es estudiante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de aplicar distintos operadores a este tipo de sentencias? También en sesiones siguientes vimos lo que es el concepto de algoritmo, que en últimas, en resumen, es aquellos pasos estructurados que yo voy a utilizar para resolver un problema. Entonces, el lo que nosotros denominamos el marco teórico algorítmico o el pensamiento algorítmico, es en resumen la forma en la cual nosotros vamos a pensar para resolver un problema. En este caso, la forma algorítmica de pensar es básicamente agarrar un problema, estructurarlo en diversos pasos, de tal forma que con esos pasos yo pueda resolver independientemente cosas de ese problema más complejo que estoy tratando de solucionar. También en estas sesiones hemos visto lo que son las transformaciones de datos, cuando transformamos, por ejemplo, un número entero en número de punto flotante, cuando teníamos algunos strings y los transformábamos en números enteros o en tipos flotantes, y así en cómo transformábamos de un objeto a otro. Esto es importante porque esto nos va a complementar todo lo que vamos a estar haciendo probablemente en este taller y en talleres futuros, en donde vamos a poder poner en práctica todos estos conceptos para hacer análisis en profundidad. Por ejemplo, esos talleres de estadísticas descriptivas donde podamos medir la correlación de variables, donde necesitemos hacer una depuración de datos, hacer una limpieza de los mismos y dejarlos listos para procesarlos a través de modelos de regresión lineal, de regresión logística y diversos conceptos que podemos estar poniendo en práctica. También tenemos, en las sesiones pasadas vimos el concepto de condicionales, que en últimas son esos pasos que nos van a permitir generar un flujo de trabajo completo en donde yo le voy a decir a Python que en caso que se cumpla una determinada condición, haga algo. En caso de que se cumpla otra condición, ejecute lo siguiente. Y en caso donde ninguna de esas condiciones que yo preestablecí se llegase a cumplir, que Python haga una determinada acción. Esto lo hacíamos con las tres sentencias claves: if para la primera condición, el if para cualquiera de las otras condiciones que yo especifique y else para cuando no se cumple ninguna de las anteriores. En el caso de las funciones, es otro concepto también muy importante de la programación y en general de Python, es el concepto de las funciones, que es esa forma en la cual nosotros podemos agarrar código que se repite, convertirlo a una función, y básicamente las funciones se asemejan a preparar algo en el mundo de la gastronomía. En este caso, las funciones simulan ser esas instrucciones que normalmente uno está estableciendo para realizar un determinado plato, pero cuando yo invoco esa función es el equivalente a agarrar la receta, agarrar esas instrucciones y poner en práctica esos pasos.
Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es definir unas funciones y en determinados momentos ejecutarlas cuando realmente se necesite. Ahora bien, estas funciones se crean con varias sentencias, la sentencia def, y también vimos una sentencia clave que es return, que es la forma en la cual nosotros podemos definir qué es lo que queremos que nos regrese una determinada función, porque en últimas, dentro de una función van a ocurrir una serie de pasos internos y yo tengo que decirle a Python qué es específicamente lo que quiero que me traiga. Quiero que me traiga algo impreso, quiero que me traiga algunas variables, qué es lo que quiero en últimas que este me regrese. Ahora bien, también vimos lo que son los métodos y los atributos. Los métodos son esas funciones, esas funciones, esos procedimientos que podemos realizar con determinados objetos de Python. Y los atributos son esas características propias de esos determinados tipos de objetos. Las funciones, por ejemplo, las vimos aplicadas a los métodos de los strings. Vimos que algunos métodos podían amplificar de minúscula a mayúscula algunos caracteres, podían eliminar espacios innecesarios, etcétera, etcétera. Por su parte, los atributos solamente son esas características claves que tiene cada objeto. Por ejemplo, nosotros sabemos que los números enteros y los números flotantes se pueden sumar, que los flotantes tienen un punto, en este caso que las cadenas de caracteres están dentro de comillas, que también las cadenas de caracteres tienen una longitud, precisamente porque cada carácter se puede acceder individualmente, es decir, puede ser la letra U, un espacio, un asterisco, etcétera, etcétera, donde cada carácter puede ser accedido individualmente, que eso es lo que vimos en la siguiente sesión, que es el concepto de rebanadas. Vimos el concepto aplicándolo, por ejemplo, a una cadena de caracteres a la cual nosotros podíamos acceder a cada una de esas letras, a cada uno de esos espacios, dependiendo de lo que hayamos establecido. Entonces, con todos esos conceptos vamos a empezar a profundizar aún más en el lenguaje para que ya empecemos a hacer cosas más profesionales y no tengamos tantos inconvenientes. Entonces, vamos a ver en primer lugar el concepto de contenedores y estructuras de datos. Y en últimas, como ya se les viene adelantando, este es un concepto un poco más avanzado. ¿Por qué es un concepto un poco más avanzado? Bueno, porque requiere que en últimas las personas ya tengan conocimiento de los tipos de datos que hay en Python, que tengan conocimiento de cómo crear variables, de cómo acceder a determinados elementos. Entonces, este es un concepto que normalmente se presenta cuando ya se tiene esos conocimientos previos. ¿Qué objetos avanzados vamos a ver? Vamos a ver tres principalmente: las listas, las tuplas y los diccionarios. Entonces va a ser muy importante para este momento. Vamos a hacer una pequeña pausita porque veo que está entrando alguien, entonces vamos a dar un momento. Bueno, retomando con la pequeña pausa que acabamos de hacer, vamos a ver entonces este concepto clave que son las estructuras de datos o contenedores, que básicamente son tres, en este caso las que yo le voy a presentar: las listas, las tuplas y los diccionarios. Cada uno de estos tipos de estructuras de datos tiene unas características especiales, particulares.
Y es importante que las vayamos diferenciando porque cada una nos funciona en determinados casos. Vamos a ver cómo diferenciar cuándo requerimos de utilizar cada una de ellas. El primer elemento que les voy a presentar, o estructura de datos que les voy a presentar, son las listas. Las listas, como ustedes pueden ver en pantalla, se demarcan por esos paréntesis cuadrados. Otra característica clave de las listas es que son objetos mutables. Y antes me gustaría preguntarles, ¿qué es para ustedes objeto mutable? Por favor, no busquen en internet. Solamente quiero preguntarles qué es lo que ustedes piensan cuando les hablan de mutabilidad. Entonces me gustaría preguntarle a algunos de los que están acá. Por ejemplo, a Julián Carrero. Julián, cuéntanos, ¿qué es para ti mutabilidad? Es que cuando son chiquitos pellizcas porque los dientes sí, son chiquitos así mayor. Pues si tiene que ver con variables, podría ser, no sé, cambios que ocurren dependiendo del contexto. Digamos que, bueno, estás acercándote a la respuesta, pero tranquilo, te la voy a responder. Mutabilidad implica que un objeto, en este caso, se puede modificar. Mutabilidad es esa característica que tienen algunos objetos o sustancias de poder ser transformadas, en este caso. Entonces, las listas son un tipo de estructura de datos bastante particular porque son objetos mutables. Es decir, esas listas, una vez las hayamos creado, las podemos llegar a modificar. Y esto pues va a ser muy importante porque nosotros podemos crear una lista vacía a la cual le vamos a poder estar agregando elementos poco a poco y con los cuales vamos a poder hacer muchísimas más cosas. Pero en últimas podemos agregarlos, eliminarlos, modificarlos y lo importante es que se pueden modificar. Y como ya veremos más adelante, hay otros tipos de datos, otro tipo de estructuras de datos que esta característica no está presente. Por lo que una vez sean creados, ya esto no se va a poder. Pero el caso de las listas es particular. Son objetos mutables y vamos a ver cómo los podemos crear y trabajar con ellos. En primer lugar, quiero que veamos la siguiente diapositiva. Lo que vemos en últimas es sencillamente lo mismo que hemos venido haciendo desde el principio de nuestras sesiones. Tenemos por su parte variables, que en este caso tenemos la variable A, la cual contiene por dentro un objeto clave, que en este caso es una lista. Si ustedes recuerdan, cuando yo les decía que estemos trabajando en Python, los puntos van a simbolizar el punto decimal. Entonces, las comas en este caso van a funcionar es para diferenciar los objetos que hay dentro de una lista. ¿Por qué? Bueno, porque las listas contienen más de un elemento al tiempo. Cuando nosotros trabajábamos anteriormente, nosotros lo que hacíamos es tener nada más un elemento, una cadena de caracteres, un número, algo por el estilo. Ahora con las listas podemos guardar más de un elemento dentro de una misma variable. Y esto va a ser algo muy importante, porque en el primer caso tenemos una variable llamada A, la cual es igual a una lista de los elementos del 0 hasta el 5. Entonces, aquí vamos a tener el número 0, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Asimismo, en la parte de abajo tenemos otra variable, una variable llamada B en este caso, la cual contiene tres objetos, pero lo clave es que estos objetos son de tipo flotante. Arriba nosotros teníamos tipos de datos de tipo entero y abajo los tenemos de punto flotante. Y eso es lo importante. Normalmente nosotros pensaríamos, si venimos de otros lenguajes de programación, que esto no se puede hacer. Normalmente en otros lenguajes, eh, una vez que nosotros creamos una lista, esta lista nada más puede contener un determinado tipo de dato. Pero en el caso de Python, nosotros podemos agregar más de un tipo de dato dentro de una lista. Aclaro, en Python nosotros vamos a poder agregar dentro de una lista números enteros, números flotantes, cadenas de caracteres y booleanos sin ningún inconveniente, porque al fin y al cabo Python es un poco más versátil en este aspecto. ¿Qué otras cosas podemos guardar dentro de Python? Como ustedes pueden observar, podemos tener una lista que se demarca por esos paréntesis cuadrados, se diferencian los objetos por las comas, y aquí tenemos la primera cadena de caracteres, que es la cadena de caracteres que tiene el nombre Uriel. En segundo lugar tenemos la cadena de caracteres que tiene el nombre Cristina, y en tercer lugar tenemos la cadena de caracteres que tiene el nombre Luis. En cuarto lugar tenemos una variable llamada D, la cual contiene
solamente booleanos. Tiene verdadero, falso, verdadero, falso. Esto es importante porque podemos tener dentro de una misma lista un solo tipo de objeto, como es en este caso, o podemos tener una lista que contenga más de un tipo de objeto. Por ejemplo, aquí creamos una variable llamada ABCD, la cual contiene por dentro una lista. Y esta lista tiene 4 elementos. Un elemento que tiene el número 1, otro elemento que tiene el elemento 5.5, otro elemento que tiene la sentencia de caracteres llamada Python, y aquí un booleano, que en este caso es true. Esto es importante porque, al fin y al cabo, esta es la sintaxis de una lista y es bastante sencillo de entender. Con las listas, les voy a dar un spoiler, normalmente nosotros podemos contener la información, por ejemplo, de todo un vector. Y si ustedes en algún momento vieran las clases de álgebra lineal o si en su efecto ustedes no vieran ningún tipo de clase de álgebra lineal, los vectores son esa forma de representación de lo que serían las columnas en Excel. Eso podría ser uno de los ejemplos. Un vector puede contener toda una columna, por ejemplo, todas las edades de un grupo de personas, puede contener una variable que sea dummy de 0 a 1, pero toda esa información puede ser contenida dentro de una lista. Básicamente también se puede editar, se puede acceder individualmente y se puede hacer una modificación masivamente a todos esos elementos con unas determinadas sentencias. Pero en este caso quiero que se queden con eso. Una lista es una forma en la cual nosotros podemos guardar vectores, información vectorial o columnas de una matriz para después trabajar con ellas. Entonces, por lo pronto, esta es la forma como la podemos crear. Esta es la forma en la cual nosotros podemos guardar información o más de un tipo de datos dentro de una misma variable. ¿Por qué? Bueno, porque en determinados casos inclusive podemos tener bases de datos, data frames, que pueden estar contenidos dentro de una variable y una lista puede funcionar para ello. Entonces, quiero que se queden con que esto es una de las formas en las cuales nosotros podemos llegar a trabajar con Python. Y por eso es importante que aprendamos, porque Python es demasiado versátil. Hay tantos flujos de trabajo que cuando empecemos hay que ir con calma para que empezar a aprender que por aquí se puede trabajar de una forma, por acá se puede trabajar de otra forma, y eso depende de la cultura empresarial e investigativa que tenga cada institución. Algunos pueden estar más enfocados hacia hacer ciencia de datos, es decir, soluciones de tipo investigativo aplicado a empresas. Otras, como es el caso de las universidades, están más enfocadas a hacer análisis económico con el fin de, eh, digamos, determinar otras cosas. Por ejemplo, averiguar el tipo de edad o la media de edad de una ciudad. Entonces eso va a ser algo importante. Entonces, bueno, una vez que nosotros entendemos el concepto de listas, podemos pasar a un tercer concepto, que es el concepto de lo que serían, dime, ¿Puedes repetir el concepto de listas como tal, por favor? listo. El concepto de listas es bastante sencillo. El concepto de listas es sencillamente una estructura de datos que se puede modificar cuando ha sido creada. Al ser una estructura de datos, puede contener más de un objeto al tiempo. Por ejemplo, en este caso tenemos una lista que contiene los elementos del 0 hasta el 5. En el segundo caso, tenemos una lista que tiene 3 elementos que son algunos números de punto decimal. Aquí tenemos también otra lista que tiene algunas cadenas de caracteres. Y aquí tenemos algunas listas que contienen unos booleanos. Por otra parte, aquí tenemos lo que sería una lista que contiene más de un tipo de objeto. Pero en últimas, lo importante es que vamos a tener distintos tipos de objetos dentro de una misma variable. ¿Es más claro? Sí, gracias. Vale, tranquilo. Cualquier duda, estoy aquí súper presente. Entonces, una vez que entendemos este concepto, que son las listas, que ya vamos a poner en práctica en el código, vamos a ver algo que son los métodos y cómo manipularlos. En últimas, como las listas se pueden crear y modificar, así como eliminar, tenemos dos métodos principalmente y un concepto que podemos aplicar nuevamente. El método .append, con el cual nosotros vamos a poder agregar más elementos a la lista una vez esta está creada. Y el método .clear, el método .pop, que nos va a permitir eliminar unos objetos que estén dentro de nuestra lista
en un orden específico o en un orden desordenado. Por otra parte, también tenemos el concepto de rebanadas, que en este caso nos va a permitir acceder a un elemento específico de una lista. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, vamos a irnos a Jupyter Notebook y vamos a, bueno, en este caso primero a Anaconda Navigator y después a Jupyter Notebook. Y una vez estemos en Jupyter Notebook, les agradezco me digan por el chat que todo está listo. Una vez se encuentren en esta misma situación. Les agradezco que lo hagan por el chat de voz. Yo ya. Perfecto. Vamos a ver si los demás todavía se demoran un poquito. Yo ya, también. Perfecto. Creo que hacen falta 2 personas. Angélica, Carrero. Perfecto. Veo que ya están levantando la mano. Entonces, por lo pronto vamos a dar continuidad. En mi caso, voy a ingresar a la carpeta de documentos que está dentro de mi computadora. Para ello, solamente le voy a dar 2 clics. Y una vez estoy dentro de documentos, voy a ir hasta la carpeta llamada taller de Python B y voy a crear un tercer documento, que en este caso se va a llamar sesión 3. Y una vez que está guardado de esa manera, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a dejar esto un poquito más acá arriba. Y ahora sí. Lo primero que quiero hacer es agregar un título, que en este caso lo voy a hacer con escape 1, con las teclas de mi computadora, para que esta celda se convierta automáticamente a Markdown y se coloque un asterisco. Y voy a colocar estructuras de datos avanzadas. Voy a colocar 2 puntos y 3 rayitas para diferenciar. En primer lugar, vamos a ver las listas. Y vamos a colocarlo esto en notación de este estilo. Listas, 2 puntos. Objetos mutables. Adelante, Angélica, ¿tienes una inquietud? Listo, tranquila. Bueno, continuando, las listas son sencillamente objetos mutables, objetos que podemos crear y modificar dentro de Python. En este caso, vamos a poner en práctica lo que veníamos viendo, pero vamos a hacerlo con un ejemplo bastante sustancioso. En primer lugar, yo puedo crear una lista tan solo con hacer lo siguiente. Una vez que yo hago eso, sencillamente Python entiende que estoy creando una lista, nada más con escribir esas 2 sentencias. De hecho, si yo le pregunto a Python cuál es la longitud de esa lista, es decir, cuántos elementos hay dentro de la misma, me dice que hay 0, que no hay ningún elemento. Lo siguiente que puedo hacer es preguntarle por el tipo. Si de hecho yo paso por dentro este símbolo, me va a decir que es una lista, que el tipo de ese elemento es una lista. De igual forma, yo puedo guardar una lista dentro de una variable. Esto lo hago sencillamente haciéndolo de la siguiente manera. De esta forma, estoy guardando una lista que no tiene ningún elemento dentro de una variable llamada vacía, para hacer referencia a eso. De hecho, voy a guardarlo así. Lista vacía. Una vez hemos hecho eso, yo puedo aquí imprimir nuevamente. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, estoy creando una variable, estoy creando una lista que está guardada dentro de la variable lista vacía y después la voy a estar imprimiendo. Aquí Python me lo está haciendo. Una vez que aprendimos cómo se pueden crear, cómo saber la longitud de las mismas y cómo saber si efectivamente estamos hablando de una lista, lo siguiente que me gustaría hacer es crear una lista pero que contiene elementos. En este caso vamos a llamar a una lista
que tenga los números enteros. En este caso, los números desde el 0 hasta el 9, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí cerramos el paréntesis. Básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tengo una lista de los elementos desde el 0 hasta el 9. Es decir, es una lista que nada más contiene objetos de tipo entero que va a estar guardada dentro de la variable enteros. Para ello, voy a imprimirla para que quede mucho mejor especificado. Ahora bien, lo siguiente que me gustaría hacer es, en este caso, acceder a algunos de los elementos que nosotros teníamos. Por ejemplo, yo les había dicho, he adelantado, que podemos acceder a los elementos de una lista a través de, por ejemplo, las rebanadas. Y eso es importante porque si yo le pregunto la longitud de enteros de esta variable que contiene una lista, me va a decir que la longitud es 10 y es que efectivamente hay 10 elementos dentro de la misma. Desde el 1 hasta el 9 y el 0 sería el 10º elemento. Entonces, al igual que con los strings, nosotros podemos acceder a cada uno de los elementos de esa determinada lista. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quisiera acceder a lo que es el elemento 5 de nuestra lista que contiene enteros, pues entonces lo que haría es traer el elemento 5. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3, este es el elemento 4 y este es el elemento 5. Acabo de especificar una lista que coincidencialmente tiene exactamente la misma numeración que en Python. Entonces, por eso se parece tanto a lo que veníamos hablando. Angélica, acabas de levantar la mano. Cuéntame. No sé si soy solo yo, pero no le escucho. ¿Alguno más le puede escuchar? ¿Me No, estás Angélica. escuchando? Ahora sí. Que no sé, perdón por la ignorancia, pero ¿tú sabes cómo sacar los corchetes, esos corchetes en el PC? ¿Me recuerdas? Ok, en el teclado de español están al lado de la ñ, entre la ñ y el enter. Y esos se pueden sacar con shift o directamente colocándolos. Vale, gracias. ¿Ya los viste? Voy a intentarlo. Me confirma si puedes, tranquila. Voy a tratar de hacerlo con el teclado en español. A ver si me sale. Ok, Sí, ya, gracias, Uriel. vale, te agradezco. Entonces, bueno, continuando con la explicación, yo puedo acceder a los elementos de una lista tal cual como lo veníamos haciendo en una cadena de caracteres. Solamente que en este caso la lista es como mucho más específica porque las comas ya automáticamente me están diferenciando cada elemento. Entonces, bueno, ahora que tenemos eso, nosotros podemos acceder desde el elemento 5, por ejemplo, hasta el elemento que yo quiera. Para ello, voy a colocar un ejemplo. Voy a tratar de acceder desde el elemento 3 hasta el elemento 8, en este caso. Pero recordemos que el primer elemento del que yo quiero partir es inclusivo, pero el segundo no. Entonces, si yo quisiera llegar hasta el elemento 8, tengo que hacerlo con la notación del n-1. Entonces, si yo quiero llegar hasta el 8, tengo que colocar en Python el número 9. En este caso, si yo le digo de esta manera e imprimo el resultado, Python va a empezar desde el número 3 y va a llegar hasta el número 8, porque es el número anterior al 9. ¿Listo? Adelante, Angélica, cuéntame. Ok, tranquila. Si tienes todavía dudas, levanta las manos y si no, asumiré que sin querer la dejaste levantada. No te preocupes. Entonces, continuando. Una vez que entendemos que con las listas también podemos aplicar el concepto de rebanadas o de slashes, es la forma como nosotros podemos acceder a cada uno de esos elementos de una lista.
podemos aplicar los dos métodos que yo les había mencionado brevemente en las diapos, el método .append y el método .pop. El primero de ellos nos permite agregar elementos a la lista. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la lista de enteros, yo le puedo aplicar el método .append. Y recuerden, como los métodos son funciones asociadas a un determinado tipo de objeto, con los paréntesis, yo estoy demarcando que se ejecute la función. Ahora bien, dentro de esos paréntesis, yo le debo pasar a Python lo que quiero que guarde dentro de la lista. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera guardar el elemento 10 para que ahora la lista empiece en 0 y termine en 10, si yo ejecuto eso y automáticamente aquí abajo imprimo lo que hay dentro de enteros, me daré cuenta que ahora tengo el elemento desde el 0 hasta el 10. Pero adicionalmente, ahora esto ya no es una lista de 10 elementos, sino una lista de 11. Y de hecho, si volviera a correr esta línea de código, esto se actualizaría y ya no sería un 10, sino un 11. Por otra parte, vamos a poner en práctica el método .pop, que es para eliminar elementos de una lista. Si yo lo hago, voy a quitar el número de adentro, lo hago de la siguiente manera. En este caso, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, en este caso, lo que debería pasar es que en esta línea de código, Python elimine el último elemento de una lista, el elemento con el índice más grande. De la misma manera, en la segunda línea de código de esta celda, lo que va a hacer es imprimir lo que hay dentro de la variable números enteros. Entonces, aquí vemos cómo está actualmente la lista. Pero si yo vuelvo a ejecutar todo esto, nos daremos cuenta que Python aquí había añadido el número 10, pero en esta línea de código eliminó el último de los elementos y aquí imprimió lo que había dentro de la misma. Entonces, de esta manera aprendimos cómo podemos agregar elementos, pero también cómo los podemos eliminar, que es algo muy importante para estar trabajando con las listas, dado que pues, son en últimas objetos mutables. Si hay alguna duda, es el momento de hacerla. Por lo pronto yo voy a ir agregando algunos como títulos para empezar a hacer mucho más entendible las diapositivas. Entonces aquí en este caso voy a colocar slashes, dos puntos, así para que quede más claro. Por acá también voy a agregar otra donde se habla específicamente de los métodos. Perdón por la ortografía, pero trabajo ahorita con un teclado en inglés. Y aquí vamos a colocar abajito .append. Y aquí voy a colocarlo con esta anotación para que se entienda. Para que se entienda de mejor forma. Por lo pronto creo que no se guardó, entonces voy a dejarlo así para ver si queda. Perfecto. Guardamos con control S. Y seguido de esto vamos a Una pregunta. una pregunta solamente. Adelante. Interesante. Por ejemplo, ahí que no especificaste cuál quitar en el enteros.pop. ¿Por qué quitó el último? Porque por defecto está así predefinido. Normalmente estos métodos tienen otras adiciones que puedes poner en práctica para eliminar un objeto que tú quieras de esa lista. Pero en este caso, el método por defecto agrega al final, es decir, los agrega al índice más alto. Por ejemplo, el 10 no se agregó antes del 0, sino se agregó a la derecha. Y de la misma manera, el método .pop elimina de derecha a izquierda. Entonces, por defecto, pero tú puedes especificarlo. Si, digamos, buscaras en la documentación del método .pop, podrías acceder a esa forma en la cual uno puede realizar eso. Entonces, no te preocupes. Eso se puede
complejizar, se puede hacer de otra manera, pero en este caso, como nada más estamos viendo la parte introductoria, nada más quiero que se queden con que con el método .append se puede agregar algunos elementos y con el método .pop se puede eliminar algunos elementos, que por defecto, si no le agregamos nada más, van a ser los de el final de la lista. Vale, gracias. Regálenme un momentico, vamos a ejecutar esto y vamos a agregar una nueva celda antes de continuar. Vamos a regresar brevemente hasta nuestras diapositivas y vamos a dar un paso a la siguiente. Regálenme un minutico. Regálenme un momentico mientras reviso una cosita y ya regreso, por favor. Pero en este caso, ya mientras ustedes terminan de copiar ahí, voy a dejar aquí esta pantalla para que sepan cuál es el tema con el que vamos a continuar. ¿No lo escucha? Ahora sí, ¿ya se me escucha? Hola Santi, ¿ya me confirmas que se escuche? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, bueno, como ya veníamos adelantando, mientras las listas son un tipo de estructura de datos, que en este caso es mutable, también tenemos otro tipo de datos, otro tipo de estructuras, que en este caso son las tuplas. Las tuplas, por su parte, tienen esta sintaxis especial que son estos paréntesis de este estilo, que en este caso tiene una característica fundamental, que es la que ustedes pueden ver en pantalla, que son objetos inmutables, es decir, objetos que no tienen esa característica de poder ser modificados. Por lo cual, una vez que nosotros los hayamos creado, no vamos a poder modificarlos. Entonces es importante que cuando los creemos, tengamos mucho cuidado a la hora de hacerlo. Entonces, vamos a ver cómo podemos crear entonces una tupla. Las tuplas, como ustedes pueden ver en pantalla, se escriben y se van a crear de una forma bastante sencilla. En este caso, las tuplas se guían bajo
la misma lógica que las listas. Lo único es que no vamos a tener métodos para modificarlos. Entonces, dentro de una lista podemos contener los números desde el 0 hasta el 5, es decir, una lista de nada más números enteros. Podemos tener una lista de nada más números flotantes. Podemos tener una lista de lo que serían cadenas de caracteres, así como listas de nada más booleanos. También, como ustedes pueden observar a la derecha, tenemos listas que contienen más de un elemento. En este caso, el mismo que habíamos visto para el caso de las listas. Ahora bien, ¿por qué nosotros deberíamos decidir entre una tupla y una lista? Bueno, hay varias cosas que debemos considerar. La primera es si debemos en algún momento modificar el tamaño de la lista, es decir, agregar elementos o eliminar alguno. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pero en segundo lugar, tenemos que preguntarnos qué tan importante es para nosotros la velocidad de procesamiento. Ahorita, con la tecnología que tenemos normalmente en los computadores, que son muy rápidos, esto es un factor que puede llegar a ser importante en determinados momentos. Normalmente en el trabajo, cuando estemos trabajando con menos de 100 elementos dentro de una tupla, dentro de una lista, no va a haber mucha diferencia. Pero cuando estemos trabajando con bases de datos cada vez más grandes, guardar esas bases de datos dentro de una lista, dentro de una tupla, va a ser algo mucho más importante, porque al no cambiar, al no modificar, nosotros lo que vamos a poder hacer en este caso es procesar la información de una forma altamente veloz. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el computador, el servidor, el lugar con el que estemos trabajando, donde se almacena la información, sabe que esto no va a cambiar, por lo que le asigna un valor específico en la memoria de tu computador. Entonces, esa información, al no cambiar, va a estar guardada en un lugar específico y se va a poder acceder a la información de una forma más eficiente, es la palabra. Entonces, esas son las dos formas en las cuales, o las dos concepciones que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de crear una estructura de datos. ¿Necesitamos mutabilidad o necesitamos más velocidad? Eso es básicamente lo que tenemos que preguntarnos a la hora de decidir entre una lista y una tupla, porque en últimas lo único que se diferencian son en esos paréntesis cuadrados o en esos paréntesis normales que vamos a estar utilizando al momento de crearlos. Entonces, para nada más dejar eso más claro en las diapositivas, vamos aquí a agregar el concepto de las tuplas. Aquí en este caso, las listas las utilizamos con dos numerales. En este caso, las tuplas, vamos a también colocarlas en un título. Vamos a colocar objetos inmutables. Y vamos a colocar aquí dentro de esta, ahora que lo pienso, los corchetes cuadrados. Y aquí abajo, los corchetes normales. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a crear también una lista de números, por ejemplo, flotantes, dentro de una variable que se llame el mismo nombre. Y en este caso, vamos a agregar los números desde el 0.1 hasta el 0.5, por ejemplo. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Creo que es importante el hecho de considerar lo siguiente. Como ustedes pueden ver un poquito más acá arribita, este es el primer elemento de nuestra tupla. Este es el segundo elemento y así sucesivamente. ¿Cómo los podemos diferenciar? Gracias a esta coma. Porque recordemos que los puntos pertenecen o hacen referencia en Python a los puntos decimales de un objeto de este mismo nombre. Entonces, si yo imprimo ahora los flotantes, me daré cuenta que tengo esa lista de 5 elementos. Y de hecho Python me ayuda un poquito con la sintaxis, dejando un espacio adicional para que se note la diferencia. Entonces tenemos el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Ahora bien, a las tuplas yo voy a poder acceder de exactamente la misma manera que con las listas. Por ejemplo, yo le puedo decir, quiero acceder al elemento 1 de esa tupla. En este caso me va a traer el 0.2, porque recordemos que la numeración en Python empieza desde 0 y termina en n-1.
Entonces, este sería el elemento 0, este sería el elemento 1 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero acceder a los elementos de la lista, pero con saltos de 2 en 2? O a los elementos desde el elemento 1 hasta el elemento 3, por ejemplo. Hagamos eso. Eso lo puedo hacer desde la siguiente manera. Recordemos que el primer elemento de una rebanada es inclusivo, pero el segundo no lo es, porque la numeración es n-1. Por lo que si yo quisiera llegar hasta el elemento número 3, tengo que hacerlo con el número 4. 4 menos 1, 3. Entonces, eso lo podemos ver imprimiendo en pantalla el resultado. Entonces, vamos desde el elemento 1, 2, 3, y como este es el elemento 4, el elemento anterior al elemento 4 es el 0.4. De esa manera, podemos acceder a los elementos de esa tupla. También podemos hacer algo un poquito diferente, que es el hecho de mandar que nos regrese de forma invertida esa tupla, que es algo que veníamos viendo desde la sesión pasada. Eso lo hacemos a través de agregar otros 2 puntos y decirle que la dirección es negativa. Es decir, que quiero que la lista, o la tupla en este caso, me la traiga en sentido contrario. Si yo hago eso, en este caso Python me va a traer los elementos, pero en el orden inverso. Algo sencillo y que vimos en la sesión pasada, pero con los strings. En este caso lo estamos haciendo con las tuplas. Vamos a guardar con control S, y como el método .append y .pop son para modificar, les recomendaría que no lo hagan, pero si lo quieren hacer, lo pueden intentar. En últimas, lo que les va a arrojar Python es un error, pero quiero que se queden con eso. Vamos a guardar y vamos a regresar a nuestras diapositivas. En este caso, en nuestras diapositivas vamos a retomar y vamos a ver otro de los conceptos fundamentales que son los diccionarios. Los diccionarios tienen una particularidad y son un tipo de estructura de datos que básicamente es un poquito diferente a las listas y las tuplas. Como vimos, las listas y las tuplas tienen una estructura bastante sencilla de entender. Por su parte, los diccionarios tienen algo más. Los diccionarios, en este caso, se pueden crear y tienen generalmente 2 partes, unas llaves y unos valores. Las llaves son esos nombres que van a estar asociados a unos determinados datos, en este caso, unos valores. Pero lo importante es que lo veamos para que se entienda mejor. En este caso, les voy a poner el siguiente ejemplo. Tranquilos, no se estresen, ya veremos qué es lo que estoy hablando. En este caso, vemos un diccionario que está guardado dentro de una variable llamado $value. ¿Cómo sé que es un diccionario? Bueno, porque el diccionario se demarca con esas llaves especiales. Por eso es que lo veíamos desde acá, estas llavecitas especiales, toda la vida. También se les suele denominar corchetes, pero como ustedes prefieran. Pero con lo que quiero que se queden con que es que en este caso hay 3 elementos dentro del diccionario. ¿Cómo sé que hay 3 elementos? Bueno, porque aquí hay un elemento que está diferenciado por la coma. Aquí hay otro elemento que está diferenciado por la otra coma. Aquí tenemos el último de los elementos. Ahora bien, ¿qué es lo que contiene en este caso $value? Bueno, $value sencillamente es una variable que contiene un diccionario con los nombres de determinadas divisas y con el equivalente de dólares en esas determinadas divisas. En este caso, tenemos llaves que contienen, por ejemplo, las divisas del peso colombiano, el nombre de la divisa del peso colombiano, del peso argentino y en últimas del sol peruano. De igual forma, tenemos asociado a cada una de esas llaves el valor que corresponde a la equivalencia de esas divisas. Entonces, en ese punto del tiempo, cuando se estaba haciendo estas diapositivas, $1 podía equivaler en la divisa colombiana a 3.760 pesos colombianos. En el caso de la divisa argentina, podría estar equivaliendo a 95.30 pesos argentinos. Y en el caso de los soles peruanos, podría estar equivaliendo a 3.95 soles peruanos. Entonces, esta es una de las formas en las cuales se puede llegar a escribir y a crear un diccionario.
Pero hay una forma estética que también se puede aplicar y que también funciona, pero que tiene exactamente la misma información. Entonces, por lo pronto, no quiero que se asusten, solamente quiero que vean la otra manera. La otra manera, personalmente, creo que es la mejor para escribir diccionarios, porque es una forma mucho más estética, mucho más agradable a la lectura. En este caso tenemos exactamente la misma información, exactamente las mismas variables, no ha cambiado nada, solamente la forma en cómo la escribimos. Pueden preguntarse si esto afecta en algo y la respuesta es no. Siempre y cuando esto esté escrito tal cual, sin ningún dato adicional, la información va a ser exactamente la misma, solamente que presentada de una mejor forma. En este caso, volvemos a tener la variable total value, que en este caso que contiene un diccionario. Aquí está la llave de apertura, la llave de cierre, las mismas que veíamos acá, llave de apertura, llave de cierre. Pero en este caso, ahora presentamos la información donde cada elemento va a estar en una fila independiente. Entonces, en la primera fila tenemos el peso colombiano y el equivalente, el peso argentino y el equivalente en dólares, y el sol peruano y su equivalente. Entonces, esta forma es otra de las maneras en las cuales una persona les puede llegar a presentar esa información. Y en este caso, me gusta que ustedes queden con ese concepto porque puede ser de mucha utilidad aprender las dos formas por si en alguna ocasión se encuentran con alguna o con otra. ¿Hay alguna duda hasta el momento respecto a los diccionarios? ¿Qué significa lo de keys and values? Listo. Keys sencillamente es el nombre en inglés de llaves, es la forma en la que se le denominó al primero de los objetos. Y values sencillamente es la traducción de valor o valores, que en este caso son que son este tipo de objetos que encontramos en segundo lugar. ¿Cómo diferencio uno y otro? Bueno, aquí yo lo estoy haciendo con colores, pero los dos puntos automáticamente nos demarcan esa diferencia. Entonces, nosotros sabemos que la primera parte de un elemento de un diccionario siempre van a ser las llaves y el segundo van a ser los valores. Entonces, sencillamente son el nombre que se les dio. ¿Vale? Pero, por ejemplo, esos valores no necesariamente deben ser valores. Y lo mismo las llaves que no necesariamente deben ser caracteres. Exacto. En este caso son cadenas de caracteres o strings, pero pueden ser cualquiera de los 4 tipos de objetos en Python. Pues ya iba para allá, pero en últimas, lo que se puede guardar dentro de un diccionario en las llaves y en los valores son esos 4 tipos de objetos que nosotros habíamos visto que podíamos guardar dentro de las listas. Podemos guardar strings, podemos guardar números enteros, podemos guardar flotantes y podemos guardar booleanos. Pero en este caso, dentro de las llaves, preferiblemente debemos guardar los 3 primeros, es decir, los strings, los números o los números de punto flotante. El único inconveniente que yo le puedo llegar a encontrar para lo que tú me estás proponiendo es el hecho de que cuando quieras acceder a un elemento, puede que esa llave se repita y eso es algo que Python no permite. Entonces, preferiblemente las llaves deberíamos hacerlas con comillas, con strings, porque los strings son más personalizables y los valores pueden contener todo lo demás. Pueden contener otros strings, pueden contener otros números enteros, pueden contener otros otros puntos flotantes o pueden contener booleanos en su efecto. Entonces, esta es otra de las formas. Pero, repito, dentro de los diccionarios nada más se pueden guardar esos 4 tipos de datos. Enteros, flotantes, strings y booleanos. Y ahorita los vamos a ver más en práctica con Jupyter Notebook para que quede más claro. ¿Es claro esto que hemos hecho hasta el momento? Sí. ¿Alguien más confirma? Sí, todo claro. Perfecto. Pues ahora vamos a ver los diccionarios. ¿Cómo se hacen los corchetes? En mi caso yo lo hago con Shift y con el simbolito del teclado. Y imagino que en el caso de ustedes debe ser medianamente similar.
A ver, en este teclado, al lado de la ñ tendría que ser oprimiendo el Shift y con Control Shift. Me dicen aquí que con Control Shift puede llegar a funcionar Sí, para colocar las llaves en este caso. Entonces vamos a crear el ejemplo que veníamos viendo desde antes. Entonces vamos a colocar $value, una variable llamada $value, que va a ser igual a un diccionario que en este caso contiene el primer elemento que va a ser, la primera llave, que en este caso viene determinada por la sentencia COP, y que el valor asociado a esa llave, en este caso, es el número 3700. Voy a colocar una coma para diferenciar un elemento de otro, porque un elemento está compuesto nuevamente por una llave y por un valor asociado. Aquí abajito vamos a colocar en este caso los soles argentinos, los pesos argentinos, que es igual a 95.30 si mal no estoy. Coma. Y en tercer lugar, el sol peruano y su equivalencia en este caso es 3.95. Si yo le digo a Python que me imprima eso que acabo de crear, va a pasar lo siguiente. Python a mí me va a traer de la forma en que yo les había mencionado en un inicio. En primer lugar, las llaves y los valores asociados, pero adicionalmente me va a traer todos los que yo le estaba pidiendo, es decir, todos los que están dentro de esa variable, y lo que hay dentro de la variable es todo este diccionario. Ahora bien, vamos a regresar a las diapositivas porque esto solamente es una de las partecitas del concepto de diccionarios. Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, Pero, nos daremos cuenta. Adelante, Santiago. ¿puedes devolver la diapositiva un segundo? Claro. Me avisas. Eh, segundo. Segundo. Y la anterior. ¿Está? Sí, por está ahí. La estoy escribiendo. Listo, ya. Gracias. Ya. Bueno, como tal, como ya veníamos viendo en las siguientes diapositivas, hay unos métodos que también están asociados específicamente a los diccionarios. En este caso, vamos a ver el método .keys, .value y .items en primer lugar. El método .keys lo que nos va a permitir es que Python nos regrese todas las llaves asociadas a un diccionario. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo en un estudio cuáles son las divisas que nosotros tenemos en una base de datos, con esto podríamos acceder a todas esas llaves para automáticamente saber cuáles son las que están guardadas. En segundo lugar, si estuviéramos hablando del método .values, nosotros vamos a poder acceder a todos esos valores, a todas esas equivalencias de un determinado diccionario. En este caso, ya cuestaría un poquito más pensar en ese tipo de preguntas, en este caso, no sé, pero asumamos que en un estudio necesitamos nada más conocer las equivalencias de cada una de esas divisas. Entonces, ahí podemos hacerlo con el método .values. De esta manera, Python lo que va a hacer es buscar en el diccionario, agarrar cada uno de los valores de cada uno de los elementos y traer eso en, en un objeto especial, en un resultado, para que nosotros lo podamos analizar. Lo siguiente es el método .items. El método .items, en últimas, lo que nos va a traer es tanto las llaves como los valores de un diccionario. Adelante. ¿Hay una pregunta? Veo que alguien prendió su No, yo qué micrófono. pena, es que estaba cambiando de dispositivo. Y ya, qué pena. Tranquilo, tranquilo, Julián, no hay problema. Entonces,
Para ver esto en práctica, vamos a regresarnos nuevamente a nuestra sesión 3 y vamos a poner en práctica cada uno de ellos. En primer lugar, el método .keys. En este caso, vamos a dejarlo como formato Markdown para que quede aquí guardado y vamos a colocarlo sobre el método .totalValues. Si yo aplico este método, sobre $values, lo que va a hacer Python en este caso es traerme y me dice automáticamente llaves del diccionario, y lo que hace es traerme una tupla que por dentro contiene toda la lista de lo que serían pesos colombianos, argentinos, y me está trayendo prácticamente los nombres de todas esas divisas que yo contengo dentro de la base de datos. En este caso es una base de datos súper pequeña, nada más contiene 2 vectores. El primer vector, las llaves, y en segundo lugar, lo que serían los valores asociados a las mismas. Pero en este caso, no quiero que se estresen con eso, solamente quiero que se queden con que es una base de datos súper miniaturizada para este caso pedagógico. En segundo lugar, vamos a hablar del método .values, que como ustedes se podrán estar imaginando, lo que hace es traernos todos los valores de un determinado diccionario. Entonces vamos a colocar $values y vamos a agregar el método .values aquí. Y si yo ejecuto eso, Python lo que va a hacer es traernos los valores del diccionario de la misma manera. Entonces en este caso me trajo todos los valores asociados a esas llaves. Ahora bien, el método .items, como ya vimos en las diapositivas, nos permite hacer prácticamente lo mismo, pero para traernos ambos valores, tanto las llaves como los valores que tiene cada diccionario. Y lo mejor de todo es que nos los separa cada uno dentro de una tupla. Entonces aquí tiene, por ejemplo, el primer elemento, aquí tiene el segundo elemento y aquí el tercer elemento. Entonces es una forma de presentar los datos que una forma más diversa. Ahora bien, ustedes se podrán estar preguntando si se pueden acceder a los elementos de un diccionario. Y efectivamente, para allá vamos. Si nosotros regresamos a nuestras diapositivas y vamos a la siguiente, nos daremos cuenta de que podemos tanto eliminar algún objeto de un diccionario, podemos limpiar nuestro diccionario, pero también vamos a poder acceder a los elementos a los valores de un diccionario. En este caso, con esta sentencia que ustedes pueden ver aquí al final, es un método, es una forma de aplicar las rebanadas a los diccionarios. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es dentro de los paréntesis cuadrados, vamos a colocar el nombre de una llave. En este caso, viene dentro de comillas, dentro de una string. Entonces, eso lo que nos va a permitir es, por ejemplo, acceder a cada uno de los elementos de ese diccionario. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de hacerlo para que se entienda. Y aquí arriba voy a agregar una celda para que quede más claro. Listo. Entonces, como podemos ver, aquí lo que voy a hacer es tratar de acceder al elemento que está contenido, por ejemplo, dentro de la variable, dentro de la llave de los pesos argentinos, por ejemplo. Si yo quisiera acceder específicamente a esos elementos, lo que hago es colocar los corchetes, los paréntesis cuadrados, y dentro de los mismos coloco el nombre de la llave a la que quiero hacer referencia. En este caso, puedo hacer referencia a la llave del dólar argentino. En este caso, Python lo que hace es traerme el resultado de forma tal en que me trae es el valor asociado a esa llave. Entonces, eso es una forma en la cual nosotros podemos extraer determinados valores de una llave. Ahora bien, también puede pasar otra cosa. Y es el hecho de que yo quiera, por ejemplo, eliminar algo. Entonces, si yo quisiera eliminar alguno de los elementos, por ejemplo, esto lo puedo hacer de la misma manera.
voy a aplicar el método .pop. En ese caso le voy a decir que quiero eliminar específicamente el nombre. A ver, vamos a rectificar. Vamos a ver en primer lugar el método .pop para que se entienda. Y aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Le estoy diciendo que sobre la variable $values que contiene un diccionario, aplique el método .pop y dentro le estoy diciendo qué es lo que quiero que específicamente elimine. En este caso, le estoy diciendo que quiero que elimine el elemento que tiene por llave ARS o el string ARS, que en este caso va a hacer referencia al peso argentino. Entonces, si yo hago eso, él me dice, a ver, vamos a tratar de imprimir. Y de hecho ya me dice que hay un error. ¿Por qué me dice que ahora hay un error? Voy a nuevamente a cargar esto de acá arriba. Porque en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Aquí, nuevamente estoy diciéndole a Python, yo ya lo ejecuté. Entonces, yo nuevamente le estoy diciendo a Python que elimine esa llave, ese elemento que empieza con esa llave. Y en este caso le estoy diciendo que lo imprima, pero hay un problema. Esa llave ya no existe, acaba de ser eliminada en el paso que hicimos anterior. Entonces, para volver a rebobinar lo que estábamos haciendo, voy a volver a correr esta celda para que nuevamente dentro de $values esté ARS. Y una vez ya hice eso, que este número cambió a número 25, me regreso acá. Y ahí sí lo voy a poner en práctica. Ahora bien, retomando, ¿qué es lo que acaba de pasar? Dentro de $values habían 3 elementos, 3 divisas y 3 valores asociados a esas llaves. Teníamos Colombia, teníamos Argentina, teníamos Perú. Sencillo. Lo que yo le estoy diciendo acá en este caso es que quiero que elimine de esa variable, de ese diccionario, el elemento que empieza con la llave ARS o la divisa argentina. Entonces, y que después me la imprima. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el resultado que me trajo Python? Bueno, hizo exactamente lo mismo que yo le dije. Me eliminó Argentina, el peso argentino, y me trajo los otros 2 elementos que quedaban, porque son los únicos que quedan en el diccionario. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a agregar una. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, quisiera, a ver, limpiar por alguna razón mi diccionario? Ese es un método que tiene que tomarse con mucho cuidado, porque el método .pop lo que va a hacer es directamente eliminar lo que haya dentro de un diccionario. Entonces, si yo hago eso, así de esta manera, y trato de imprimir qué es lo que hay dentro de $values, me daré cuenta que con el método .clear lo que hice fue eliminar todos los objetos, todos los datos que habían dentro del diccionario. Y con $values lo que hice fue imprimirlo. Entonces, esta es una de las formas en las cuales nosotros podemos limpiar un diccionario o terminar de embarrarla. Entonces, mi recomendación, tengan mucho cuidado cuando utilicen el método .clear, porque realmente puede ser algo desastroso cuando no se aplica de la forma correcta. Pero, en este caso, es una de las formas que se pueden utilizar. Si hay alguna duda hasta el momento, les agradecería me las hagan en este momento, porque lo siguiente lo veremos en la siguiente sesión. Es decir, este tema con el cual vamos a cerrar el curso y con el cual pues vamos a ver lo último. O sea, nos queda haciendo falta un tema que es un tema bastante sencillo de entender, pero que prefiero que lo veamos en la siguiente sesión porque no quiero que quede cortado a la mitad. Entonces, para efectos prácticos nos quedaría ver este último ciclo, este último tema, que es muy cortico, pero es muy importante. Y con eso vamos a hacer un análisis exploratorio de una base de datos. Entonces, ya con todas estas herramientas vamos a poner en práctica lo que hemos visto a lo largo de cada una de nuestras sesiones y en la última sesión vamos a finalizar todo nuestro taller de Python para que ya puedan sentirse cómodos trabajando con este lenguaje y que cuando estén trabajando en alguna de sus clases puedan poner en práctica todo ello.
Entonces, si no hay alguna duda, voy a esperar unos 10 segundos para que tengan el tiempo de hacerla. Pero en caso de que no, podemos dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Puedes dejar un segundo en la hoja de cálculo. Claro, Ah, bueno, eso también. Deja un segundo la diapositiva. perfecto. Primero la diapo. Todos esos métodos son para borrar, ¿verdad? Todos esos métodos son que Para borrar. el método .pop para eliminar, método que elimina un objeto de un diccionario, método .clear, método que regresa las llaves de un diccionario, pero todas limpias. O sea, no, básicamente elimina todo. De hecho, esto tengo que arreglarlo. Y el método y esta estructura, esto es propio de las rebanadas, solamente es para acceder a un determinado elemento de un diccionario. Puedes colocar la hoja de cálculo. Claro. Igualmente yo les voy a pasar ya de una vez este documento para que no se estresen. Uriel, yo tengo una duda. Adelante. Angie, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que no sé por qué me sale en la parte del license como un error. Dale, si quieres la revisamos. Voy a dejar de compartir. Y ya voy a dar permiso para que puedas compartir. Listo, ya puedes compartir pantalla. Bueno, acá. Sí, ¿estás viendo? Sí. No sé por qué me sale eso. Ok, según lo que veo, dice key error. Es decir, es un problema de que seguramente no existe la llave. Tal vez ya la borraste. Entonces trata de imprimir $values. Escribe en la celda que tienes abajito. Dólar minúscula. Tranquila, y dale la letra tab para que el autocomplete rápido. Entonces, efectivamente, seguramente arribita eliminaste la celda, ¿cómo se dice? El elemento que empieza por la llave ARS y no te habías dado cuenta. Seguramente lo hiciste y cuando trataste de eliminarla nuevamente, pues Python te dice, oye, no puedes eliminar algo que no existe. Es básicamente lo que está pasando. Pero para corregirlo, para que puedas seguir con la misma explicación, haz lo mismo que yo hice en la sesión. Sube un poquito a donde creaste el diccionario y vuelve a correrlo. Con eso, lo que va a hacer Python es volver a crear el diccionario con todos los elementos que habían en un inicio. Mira que ahí tiene el número 17 y el número 17 va a ser actualizado a no sé en qué celda vayas corriendo. Ahora es la celda 29 que has corrido. Entonces ya nuevamente se actualizó. Y si te vas hasta el último, espera, hasta la que ya habíamos corrido, la de $values, vuélvela a correr y te vas a dar cuenta que ahora se actualizó. Entonces Ah, ok, ahora ya listo. nuevamente está el diccionario. Y si tratas de correr $values, a ver, dale ahí en... Exacto, ahora sí nuevamente se eliminó. Y si vuelves a correr la que está abajo, pues ya te darás cuenta que otra vez está eliminada. Es básicamente lo que pasa. Ah, ok, listo. Gracias. No, tranquila, un placer. ¿Hay alguna duda o inquietud adicional? Si no es así, bueno, voy a detener la grabación